El amor de Dios no falla. O amor de Deus não falha. Habla al Fala hermano pro de irmão su do seu lado. lado. O amor de El Deus amor de não Dios falha. no falla. Habla Fala así. assim, o El amor de Deus é es perfecto. perfeito. Sin Sem fallos. falhas. Ahora cierra fecha su seu ojo olho y habla, fala, Señor. Senhor, Te eu amo. te amo. Señor, te Senhor, quiero. eu te amo. Esta noche es la noche de la rendición. Hoje à noite é a noite da rendição. Y la rendición E a rendição es una de las etapas más é uma das desafiantes etapas para mais cualquier cristiano. desafiadoras para qualquer cristão. Independiente si es adolescente, adolescente, si es si es joven, joven, si es adulto si es o si adulto, tiene 100 años de edad. ou se tem 100 anos de idade. Pero la base para nuestra rendición es nuestro amor por Jesús. Mas a base para a nossa rendição é nosso amor por Jesus. Cuanto más tenemos comunión con el Señor, más conocemos al Señor. Quanto mais nós temos comunhão com o Senhor, mais nós conhecemos o Senhor. Y cuanto más Quanto conocemos mais al nós Señor, conhecemos o Senhor, más amamos mais al nós Señor. amamos o Es Senhor. como mi vida con mi esposa. Cada día que conozco a ella, amo Como a ella a más. minha vida com minha esposa. A cada dia que conheço ela, eu amo ela mais. Pero invertimos Mas- tiempo para conocerse. Nós investimos reciprocidade. tempo para se conhecer. É reciprocidade. Eu Creo acho que os que las casais parejas entendem entienden lo que isso. es eso. No No adianta sirve solo só a un lado tener ter interés de tener interesse, comunión de ter y el comunhão, otro do lado outro lado estar tá ni nem ahí. aí. Dios Deus quiere o quer no conocernos ou não más. nos conhecer mais. ¿Quiere Él quiere tener ter comunión con comunión conosco nosotros o no? o no? ¿Dios Dios nos nos ama ama o o no no ama? ama? ¿O ¿El amor amor de de Dios Dios es es incondicional incondicional o o no? no? El problema problema nunca está nunca del está lado do de lado de Dios. Dios. El problema siempre está de problema nuestro sempre está do lado. nosso lado. Entonces, en lugar de estar mirando Então, a ao los invés demás, de vamos a mirarnos a ficar nosotros olhando mismos. para os outros, vamos olhar para nós mesmos. Así que la Então, a base para base que para nos nós entreguemos nos al entregarmos Señor ao Senhor es nuestro amor é por nosso Él. amor por Ele. Porque amamos al Señor. Porque nós amamos o Senhor. Ahora, el nivel de intensidad Ahora, o de nível nuestro de amor intensidade do determina nosso el nivel amor. de rendición a nuestro Señor. Determina o nível de rendição ao nosso Senhor. Si amo al Señor solo amo un al Señor poquito, só um mi pouquinho, entrega es solo un A minha poquito. entrega é só um pouquinho. Si amo al Señor más o menos, mi rendición es Se eu amo más o o menos. Senhor mais ou menos, a minha rendição é mais ou menos. Pero si amo al Señor de todo mi corazón, Mas se me eu amo o Senhor de rendo todo o meu totalmente al coração, Señor. eu me rendo totalmente ao Senhor. Quiero hablar un poco sobre el amor de Jesús. Eu quero falar um pouco sobre o amor de Jesus. ¿Quieres saber la intensidad del amor Você de quer saber Jesús por a ti? intensidade do amor de Jesus por você? Voy a mencionar Voy a solo mencionar 5 pruebas prácticas só 5 de que Jesús te ama. provas práticas que Jesus te ama. Jesús te Jesús ama a tal punto que Te siendo ama Dios en la a tierra, tal Él no ponto que, tenía ni sendo dónde nacer. Deus na terra, ele não tinha nem onde nascer. Jesús Jesus no tinha tenía onde ni dónde reclinar la a cabeza. Jesús Jesús te te ama ama tanto tanto que al ser escupirado en la cara, Él no revisó. Que ao ser cuspido no rosto, ele não revidou. Jesús nos Jesús ama nos tanto a ama punto de tanto lavar a los pies ponto del de hombre que lavar estaba os pés traicionando Do a homem Él. que estava traindo ele. Jesús nos Jesús ama nos ama tanto a tanto punto a de ponto pedir de al discípulo que negó Él para pedir apacentar el rebaño O de Él. discípulo que negou ele para apacentar o rebanho dele. El amor de O amor Jesús de es Jesus tan é tão grande. La obediencia de Jesús es tan grande que Él obediência lloró de sangre Jesus en é tão Getsemaní grande que ele por el chorou tamaño de la sangue no angustia de Él. Getsêmani. Pelo tamanho da angústia dele.
Él pidió que no tomara el cáliz que el Padre iba a dar para él, tomar pero por o amor a cálice Dios y que por o amor a Pai iria dar nosotros, para ele. Él tomó el cáliz de la Por amor a maldición. Deus e por amor a nós, ele tomou o cálice da maldição. Jesús Jesus necesita precisa probar algo provar más mais para uma coisa nosotros, para nós, hermanos. ¿Por qué nós vivimos vivemos como como si se Él ele necesita precisasse demostrar provar algo más a mais para para nós nosotros entregarnos a Él? para ele? Romanos dice que Dios prueba su propio amor para con nosotros por el hecho de que Cristo murió por nosotros. Morrido por nós, sendo nós ainda justos. ¿No es eso lo que habla el versículo? Si fuera justo, sería incluso más fácil morir por un Morrer por justo, não é ¿verdad? verdade? Romanos Ele morreu por capítulo nós, 5, sendo nós versículo ainda 8, pecadores. Él murió por nosotros. Ese es el amor de Jesús. Jesús. Ese amor está descrito en la Biblia y ese amor llena nuestro amor corazón está cuando descrito tenemos na Bíblia, comunión con el Espíritu E esse Santo, amor que es enche Jesús nosso coração dentro de quando nós temos nosotros. comunhão com o Espírito Santo, que é Jesus dentro de nós. Jóvenes y adolescentes, nuestra esperanza en el Jovens e Señor adolescentes, es que en esta conferencia A nossa ustedes esperança no suban de Senhor nivel é que en la nessa experiencia conferência con vocês Dios. subam de nível na experiência com Deus. No podemos más Não podemos contentarnos mais con una nos experiencia contentar com a rasa de experiência nuestra rasa relación con do el nosso Señor. relacionamento com o Senhor. El Señor O Senhor tá chamando está uma llamando a una geração generación que vence. gana. El Señor Señor está está llamando a llamando una a una generación generación que que se se rinde. Mas Pero essa esa rendição rendición vem do viene amor del amor profundo profundo por do nuestro nosso Señor. E ¿Y quem quién nos nos dá da o ese amor? amor? Não vem da nossa própria capacidade. No viene de Nós nuestra amamos propia o Senhor capacidad. porque Ele nos amou Primera de Juan, primeiro. capítulo 4, versículo Esse amor vem de 19. Deus. Nos encanta el Señor porque Él nos Se amó você primero. tentar amar alguém com Ese seu amor amor natural, viene de Dios. Si va a acabar intentas amar a rapidinho. alguien con su amor natural, experiencia propia, acabará acaba rápido. Por experiencia propia, acaba rápido. Nós temos que estar conectados con el Espíritu Santo para amar a Dios y amar a nuestro prójimo, que são os que son los dois dos grandes mandamentos. mandamientos. Amar a Deus y e amar nosso nuestro próximo. prójimo. Porque Deus Primera é Juan, amor. capítulo 4, versículo 8, A porque base de Dios nossa es amor. rendição é La nosso base de nuestra relacionamento de amor rendición pelo Senhor. es nuestra relación de amor Eu não por posso el me Señor. entregar ao Senhor No puedo e entregarme al sentir que é uma Señor tortura y sentir que es una tortura que no puedo que não aguantar. consigo aguentar. Que Logo, logo pronto vou voy a sair. salir de ella. Eu me Entrego entrego porque eu amo a mi o meu Señor. Senhor. Hoy por la Esta noite noche nós vamos falar hablaremos sobre de algunas entregas radicales. algumas Algunas entregas entregas que radicais. fueron hasta la última consecuencia. Algumas entregas que foram até a última consequência. Pero Mas el o primero que fue primeiro hasta el final fue que foi até o final Jesucristo. foi Jesus Cristo. Él Ele es é nuestro o nosso modelo en em relación a relação la à rendición y rendição entrega. e entrega. Él nos Ele amó nos hasta amou el até o final. El amor de Jesús no falla. O amor de Guilherme. Jesus não falha. Él fue hasta el final para Ele foi até o salvarnos. fim para nos salvar. Él fue Ele foi obediente obediente hasta la muerte até de morte cruz. de cruz. La cruz A cruz prueba el prova amor o de amor Dios por de nosotros. Deus por nós. No necesitamos No más precisamos ninguna de mais prueba nenhuma a no prova. ser la cruz de A cruz Cristo. de Cristo. La cruz puso un A punto cruz final colocou en todas las ponto dudas final o em inquietudes en todas relación as al amor de Dios. Dúvidas ou inquietações La em cruz relação ao prueba amor de que Deus. A cruz Dios prova nos que Deus ama. ¿Por qué es qué tan tan difícil difícil entregarnos al Señor? Nos entregarmos ao Senhor. ¿Por que qué es tan difícil rendirnos al Señor? rendermos ao Senhor? Porque todo dentro de nuestro corazón, tudo basado en dentro nuestra do naturaleza nosso coração, pecaminosa, baseado na nossa resiste natureza a Dios. pecaminosa, resiste Deus. O podemos decir que espontáneamente tenemos un corazón abierto a la Ou palabra nós de podemos Dios. dizer que espontaneamente nós temos um coração aberto à palavra de Deus. Nos encanta el Señor de todo nuestro corazón. Nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. En mi experiencia digo que soy rebelde, tengo un eu corazón digo que duro, eu sou rebelde. resisto al Eu tenho Señor. um coração duro. El eu apóstol resisto ao Pablo Senhor. hablaba de eso. Romanos, capítulo 7, versículo 24, Paulo falava sobre desventurado hombre que soy. Desventurado homem que sou. Entonces existe una fuerza dentro de nosotros que resiste a Dios. Reconhecemos que essa força existe. Y necesitamos Nós aprender a precisamos lidiar con aprender esa a lucha lidar espiritual. com essa Pero luta es el espiritual, Señor que mas é o gana Senhor esa que vence batalla. essa batalha. Él ganó, Ele venceu, está ganando y va a está vencer vencendo esa e vai batalla. vencer essa batalha. Y no hay media rendición, así como no existe medio matrimonio, Y no existe al menos no media en la rendición. relación conyugal normal. Assim como não existe um meio casamento.
Pelo menos não no relacionamento conjugal normal. Para los enamorados de los enamorados, Pros ¿te namorados topería compartir tu apaixonados, novio você o tu novia con otros? Toparia compartilhar o seu Nuestro namorado, noviazgo sua es namorada com outros? 50%. Quiere Nosso namoro é decir que 50%. Quer dizer o quê? no es Não total. Então, Entonces no hay rendición de parte de nuestro parte do corazón. nosso coração. O nos Ou entregamos al ao Señor Senhor, o no nos nos entregamos al ao Señor. Porque nuestro Dios Porque nosso es Deus celoso. ciumento. Él quer quiere todo todo o nosso nuestro corazón. Tanto Tanto que Él se entregó completamente porque Él nos quiere por completo. A veces me quedo pensando, Às vezes eu fico ¿por qué pensando, la muerte de a morte Cristo de fue Cristo tan foi tão horrible? horrível? ¿Por qué fue tan humillante? Porque foi tão Para que nadie humilhante, questione el amor para que de Dios. ninguém questione o amor de Deus. Porque si fuese si fuera una muerte tranquila, tranquila, eso es esa inferencia, inferencia, está. hermano, solo Hermanos, pensando con vosotros. solo estoy pensando junto con fuese una muerte ustedes. tranquila, Si fuera una muerte tal vez alguien tranquila, pudiera tal vez pensar, alguien pudiera no pensar, fue tan difícil no fue así, tan la difícil verdad". así, ¿verdad? Podemos decir que fue una de las muertes más duras y más cargada de sufrimiento que la Mais humanidad ya ha visto. Carregado de sofrimento que a humanidade já viu. Y nós si miramos olharmos el para o sufrimiento de sofrimento Jesús, Ele Él sufrió en su no seu cuerpo, en su na sua alma y en alma su e no seu espíritu. espírito. A Às veces nos nós hemos ficamos centrado mucho en la focados muito parte na física del física sufrimiento do de Cristo. Cristo. La corona de espinas, los A clavos coroa en de sus manos, espinhos, y con os certeza cravos nas debe suas haber sido mãos, e com horrible. certeza Pero deve Él ter sufrió sido también en el horrível. alma, a punto de su sangre. Mas ele a punto sofreu de também tener na una alma, a angustia ponto de debilitadora. suar sangue, a ponto de ter uma angústia debilitadora, uma profunda depressão pelo peso que ele iria carregar. Mas Pero eu digo digo uma algo, coisa, ¿sabes qual cuál fue el mayor peso que Jesús cargó? o maior peso que Jesus carregou? Fue la pérdida de la Perda da presencia del presença Padre do que Pai amaba. Mateo, Deus capítulo meu, por que 27, me versículo desamparaste? 46. Debido a mi Por pecado causa y su do meu pecado, pecado e do seu Dios pecado, Padre Deus tuvo Pai que teve abandonar a Cristo en la abandonar cruz para Cristo sufrir el na castigo cruz para por mí y por sofrer ti. a punição por mim e por você. Y durante toda su Durante vida, toda a sua incluso vida, pasando mesmo por passando terribles por tribulaciones, terríveis Jesús tribulações, siempre tuvo la presencia del Jesus Padre. sempre teve a Siempre presença tuvo el do Padre Pai. allí junto con Él. Sempre teve o Pai ali junto com ele, Pero en mas ese naquele momento momento, na en la cruz, Él perdió Él la perdió presencia la del presencia Padre. del Pai. Él ama la presencia del Padre a punto de querer Él incluirnos en esa ama comunión de Él a con el presença do Padre. Pai, a ponto que ele nos quer incluir nessa comunhão dele com o Pai. Así que cuando leemos el Então, quando versículo, nós lemos o versículo hablando falando sobre ele Él, abrir novo e abre vivo un caminho, nuevo y que vivo jamais camino, desprezemos que esse jamás grandioso desprecemos fato ese grandioso de que a hecho morte de que la Cristo muerte abriu de o caminho Cristo. para nós termos comunhão com Deus. Eso es inestimable, amados hermanos Isso y é hermanas. inestimável, amados irmãos e irmãs. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso es gloria para Dios. Isso é glória para Deus. Mateo leyó Mateo Romanos leyó Romanos 12, capítulo 1, 12, sobre versículo 1 apresentar sobre o presentar nosso nuestro cuerpo. No grego, En griego podemos traer la definición que es ponernos a disposición. Nos ponemos bajo la autoridad de Dios, de la misma manera que Romanos, capítulo 6, versículo 13, habla sobre no ofrecer a nuestros miembros del cuerpo al pecado. Este ofrecer viene de la misma palabra. Así que hay una batalla dentro de nosotros en relación a para quien nos estamos rendiendo, para quem estamos nos apresentando, para quem estamos colocando a nossa pessoa à disposição. O estamos entregando a Dios estamos entregando para a que Deus, Dios para que reine Deus sobre reine nuestra sobre vida. nossa vida. O estamos Ou entregando para que la carne carne, y el pecado e Satanás domine sobre nossa vida. Hermanos, Irmãos, esta noche tenemos esta que hacer noche una nós temos elección que fazer para uma quién estamos escolha, viviendo. para quem estamos 2 vivendo. Corintios 5 Segunda habla, Coríntios 5 segunda fala, de ele morreu Corintios, por todos, capítulo 5, versículo 15, parte para A. que os que Y Él murió por vivem todos não para que los que vivam viven mais no para si vivan más mesmos. para sí mismos. Mas para quem? Para Segunda de aquele que por Corintios, eles capítulo morreu 5, e versículo ressuscitou. 15, Isso é parte B, consagração, para aquel que por ellos isso é murió y rendição, resucitó. isso é Eso es entrega, consagración, porque Jesus eso es me ama rendición, e eso Jesus es me entrega. salvou. Porque Jesús me ama y Jesús Essa é a me base salvó. da nossa consagração. Esa es la base de O nuestra sangue de consagración. Cristo, o meu amor La por sangre de Cristo me Cristo. faz me entregar para Mi amor Cristo. por Cristo me hace Esse é o nosso entregarme a culto Cristo. racional. Ese es Não nuestro tem como culto fazer qualquer racional. outra coisa, No porque tiene isso é como hacer devido. otra cosa, porque eso es debido. Nós não pertencemos mais No a nós. pertenecemos Essa más é a a base da nossa nosotros. rendição. Esa es la base de nuestra Vivemos como se rendición. nós fôssemos donos do ¿Por nosso qué próprio vivimos nariz. como si fuéramos dueños de nuestra Somos propia orgulhosos. nariz? Porque somos orgullosos, somos irreverentes, somos desobedientes. Irreverentes. Somos
desobedientes. Entonces, esa fuerza Então, de essa resistencia força contra Dios de resistência siempre está contra operando en nosotros. Deus sempre está operando em nós. Pero tenemos Mas la nós temos cruz a de cruz de Cristo Cristo para mortificar las obras de la as carne. obras da carne. Tenemos que aprender a usar Temos el que poder aprender del a usar o Espíritu poder Santo do para Espírito liberarnos de Santo, todo lo que para nos nos arresta, libertar de de tudo aquilo que entregarnos nos al Señor prende, completamente. de nos entregarmos ao Senhor completamente. Y esa noche E el nessa Señor noite, o quiere Senhor quer cambiar mudar a nuestra nossa realidad. realidade. Esa Nessa noche noite, el Espíritu Santo quer nos Santo libertar quiere de liberarnos de todas as todas las barreiras barreras que que nos nos impiden impedem de nos entregarnos entregar totalmente al totalmente ao Señor. Senhor. La base bíblica base para bíblica nuestra para a rendición, nossa nuestra rendição, consagración, tiene varios consagração, versículos, pero yo tem quería vários reforzar versículos, mas eu Lucas, queria capítulo reforçar 14, Lucas 14, versículo 26. 26, 27 e 33. É um versículo radical. Radical. El 33 habla, Lucas capítulo 14, versículo 33, todo aquel que entre vosotros no renuncia a todo cuanto tiene, no puede ser mi discípulo. Essa palavra Mira qué palabra. tranquila, ¿Es esta palabra tranquila? agradável. Una palabra fácil agradable. de Es praticar fácil isso? practicar O que os eso. irmãos acham? ¿Qué piensan los hermanos? Está na Bíblia, Está en la irmãos. Biblia, hermanos. Está na Está Bíblia. en la Biblia. Podemos Nós tener una aspiración, podemos ter uma Señor, aspiração, quiero ser Senhor, tu eu quero discípulo. ser teu discípulo. Amém. Renuncia a todo cuanto tienes. ¿Cómo así? ¿Cómo? Renuncia Renuncia a todo cuanto tienes. Los discípulos en el ministerio terreno de Jesús abandonaron todo lo que tenían Os para discípulos, seguir al Señor. No ministério terrenal Ese de Jesus, es el ejemplo que abandonaram tenemos. tudo que tinham para seguir o Senhor. Esse é o exemplo que nós temos. Mateo, en la colectoria de Mateo, en la colectoria de impuestos, impuestos, muy probable que él era un hombre de bienes, Bem provável era un que hombre ele que tenía era um homem de contactos. bens, era um homem que tinha contatos. Jesús pasó y habló para él Jesús seguir. pasó, Mateo falou se para ele levantó seguir. Mateo y se siguió levantó y siguió al al Señor. Pedro, Andrés, Juan y Tiago, pescadores en el barco, Andrés, en la Juan y red, Tiago, y deberían pescadores, buenos pescadores. No barco, na Jesús rede, pasó caminando, deveriam ser bons me pescadores. sigue. Jesus passou andando, segue-me. Se levantaron Se y siguieron al levantaron y Señor. siguieron al No pensaron dos duas veces. Hoy estás Hoy, pensando ¿usted dos está veces pensando para dos veces seguir para al seguir al Señor. ¿Todavía Você tienes ainda tem impuestos para para recolectar? coletar? ¿Todavía Você tienes ainda tem peces que peixes quieres você coger? quer pegar? Todos nós tenemos temos cosas que coisas ocupan que nuestro ocupam corazón, nosso coração, que pueden ser Pode excusas ser para ser desculpa cristianos para por la sermos mitad. cristãos pela metade. ¿Qué ser un es ser cristiano por la mitad? un cristiano por la Media mitad? consagración. Media consagración, Media media rendición. rendición. Eu Amo amo al al Señor, Señor, mas pero también también amo al amo al mundo. Voy Eu a las vou pras reuniones de la reuniões da iglesia, igreja, mas eu pero também también faço hago outras otras cosas. coisas. Afinal, Desde sou todo, ser humano, soy eu preciso humano, curtir a necesito vida. disfrutar de la vida. La vida es vida corta, es corta, vamos a vamos a curtir la disfrutar vida. de la vida. Uno de los beneficios perennes de una comunión con Jesús es que dos aprendemos a tener benefícios satisfacción en perenes presencia de del uma Señor. comunhão com Jesus é que nós aprendemos a ter satisfação na presença do Senhor. Hemos Nós aprendido a aprendemos tener alegria alegría en na presencia del presença do Señor. Senhor. Entonces, cuando Pablo habla sobre la sublimidad del conocimiento de Cristo y compara eso con las otras cosas, él considera las otras cosas como refugio, como basura, como estéril. Es que ni comparar heces con un diamante. ¿Qué prefieres? Você prefere? Ustedes saben, vamos a sortear un diamante al final de la conferencia. Es solo que te inscribir y poner tu nombre. Estoy seguro de que todos van a poner su nombre. Si hablamos así, vamos a sortear 1 kilo de heces al final de la conferencia. Por favor, coloque tu nombre. Y usted va a tener el placer de llevar eso en su coche volviendo a su casa. Y Para sua todavía casa. E ainda você Deixa a deixa bolsa o aberta saco para aberto para ventilar, ventilar, para para você apreciar el aroma apreciar desse o regalo. aroma desse presente. Vocês Ustedes estão están dando risada, risas, mas pero vocês ustedes valorizam valoran festas heces os todos dias. los días. Refúgio. Refugio. Comparado con Cristo, todo lo que tudo no es que não é Cristo Cristo es é basura, lixo, hermanos. Tiene el buen Tiene un perfume bom de perfume de Cristo, Cristo, mas pero también também tiene el horrible olor del pecado, Tem o olor de fedor muerte. terrível do pecado. Cheiro de morte. Así Então, que es una decisión. É uma decisão Es una decisión racional. Nós temos que usar racional. nossa mente Tenemos que renovada usar nuestra para mente entender renovada para entender que la que a rendición rendição es una é uma consecuencia de lo que consequência Cristo hizo por mí. do que Cristo fez por mim. Pero también Mas tiene que tem que ter tener um un sentimiento sentimento de que quiero entregarme al Señor. de que eu quero me entregar ao Senhor. Tiene un himno que la gente canta, que es el poderoso Dios. Hasta Até anoté aqui una de las partes. uma das partes
Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. ¿Has tenido el placer de la presencia de Dios en el Santo de los Santos? ¿Alguna vez lloró de alegría porque sintió la presencia del Señor en tu vida? Si nunca has tenido esa experiencia, el Señor quiere darte esa experiencia. Porque quien tiene el placer de la presencia del Señor no cambia diamante por heces. Tiene un líder cristiano que tiene una frase muy impactante. Tem líder cristão que tem uma frase muito impactante. Él habla que el mundo, Satanás y nuestra carne tienen un mensaje solo. Encuentren satisfacción en cualquier cosa que no sea Cristo. Encontrem satisfação em qualquer coisa que não seja Cristo. Y de ahí viene nuestra idolatría. De ahí vienen nuestras desviaciones de la voluntad de Dios. Porque queremos justificar nuestra vida en la búsqueda de satisfacción de muchas cosas que no están en Cristo. De muitas coisas que não estão em Cristo. La sutileza de la serpiente en la tentación de Eva fue que Dios no era suficiente para ella y que ella podría evaluar otras alternativas para que ella pudiera tener satisfacción. Avaliar outras alternativas para que ela pudesse ter satisfação. Para que ela pudesse atender a desejos. Todos tenemos deseos, porque Cristo habla. Mateo, capítulo 16, versículo 24. Si alguien quiere venir de mí, a sí mismo si no, tome su cruz y sígame. Porque tenemos deseos, tenemos aspiraciones, tenemos sueños. ¿Y qué pide el Señor? ¿Y qué el Señor pide? Renuncia a todo. Renuncia a todo. El joven rico, ¿es un buen joven o no? ¿Era un buen joven o no? ¿Él cumplía la ley o no? Pero una cosa faltaba para él: vender todos los bienes y después él podría seguir al Señor. Aquí Jesús no está criticando el hecho de que él tenga bienes. Lo que Jesús está confrontando en la vida de ese joven rico no es solo la cuestión de comportamiento, sino la cuestión de la adoración. Mas a questão da adoração. Tenía algo más importante que Jesús: la importancia de los bienes en su corazón. Su corazón tiene cosas que están compitiendo con Jesús. Es por eso que no se entrega totalmente, porque usted está guardando algo en su corazón que es más importante que el Señor, es más importante que la presencia del Señor. Y ahí podemos vivir toda la vida cristiana buscando esas cosas, y así perdemos nuestra vida. Buscando essas coisas, pois nós perdemos a nossa vida. En esas capas de varias cosas que buscamos, que nos impiden entregarnos totalmente a Jesús, en esa rendición total, puede tener cosas más evidentes, como los placeres de la carne. Tal vez tiene algunos aquí que viven en adulterio, que no consiguen vencer la batalla en relación a la pornografía. Tal vez tengan gente aquí que son codiciosas, que también han idolatrado el Dios Mamón, porque vives para su éxito financiero. Usted paga cualquier costo para convertirte en rico. Quizás tiene otros que se cultivan malgoas toda hora y no pueden perdonar a nadie. Eso también es pecado. Y el Señor quiere limpiarnos de todo eso. Pero también puede ser que una de las capas de satisfacción que tienes fuera de Dios é que você busca as bênçãos de Deus, mas não busca o Deus das bênçãos. Quieres que Dios te dé cosas. Y si Dios no te da cosas, no eres más leal y fiel a Él. É mais leal e fiel a Ele. Esa es la llamada consagración condicional. Yo me entrego a Dios si Él me enderezo. Me voy a rendir si el Señor me cura. Me voy a entregar si el Señor resuelve mi problema financiero. Me voy a entregar si Él resuelve eu vou me entregar se o Senhor resolver meu problema financeiro. Eu vou me entregar se Ele resolver aquele problemão na minha família. Eu vou me entregar se Ele cumprir os meus sonhos. Jesús no necesita demostrar nada más, porque Él ya murió en la cruz por nosotros, hermanos. Entonces, si estás presionando a Dios para que Él cumpla los requisitos que usted ha colocado en su cabeza como una condición para você se render, você já é um derrotado.
Porque é nesse campo minado que Satanás quer colocar você. Você fica se queda toda la vida bargañando con Jesús, siendo que Jesús ya entregó la vida de Él para ti. La rendición no es una bargaña, no es una negociación. Vamos a parar de negociar con el Señor. Él ya entregó todo por nosotros. Outro ponto de vista muy impactante es el punto de vista del Padre. É o ponto de vista do Pai. El Padre nos dio lo que Él tenía de más valioso, la persona y la vida del Hijo de Él. Deu para nós o que Ele tinha de mais valioso, a pessoa e a vida do Filho dele. Creo que los padres aquí pueden estar de acuerdo conmigo que aquí, en la tierra, tal vez no tenga algo más precioso que nuestros hijos, que nossos filhos, não é verdade? Dios te ama tanto que le dio el Hijo de Él por ti. Y el Hijo de Él murió horriblemente y fue juzgado por el propio Dios, porque Él nos ama tanto. Entonces, otra base para nuestra rendición es el hecho de que Cristo ya entregó todo. Y esa capacidad de entregarnos al Señor viene del propio Espíritu dentro de nosotros. Entonces la rendición es una etapa más profunda porque ella tiene las fases anteriores. Si yo no temo a Dios, yo no me arrepiento. Si yo no me arrepiento, yo no voy a obedecer. Si yo no obedezo, yo no voy a querer pasar tiempo conversando con Dios. Y si yo no tengo un tiempo de comunión con Dios, yo no me voy a entregar al Señor. Así que es una escalera, es una progresión. El desafío, la provocación que quiero hacer para todos jóvenes y adolescentes es: ¿en qué nivel estás hoy? ¿Quieres pasar el resto de tu vida en este actual nivel o quieres subir de nivel? ¿O quieres convertirte en esclavo del diablo y continuar hueliendo y comiendo heces? Esa palabra es una palabra que confronta. Es el Evangelio que nos salva. Es el Evangelio del reino porque involucra autoridad en nuestra vida. ¿Quién reconoces como autoridad en tu vida? Nos gusta cantar: Jesús es mi Rey, doy el trono de mi corazón al Señor. Pero en la práctica, ¿le entregas tu vida al Señor? En la práctica, ¿usted somete todo al Señor? ¿Te rindes al Señor cuando le pide algo? ¿Cuáles son las propiedades en tu corazón que todavía no has vendido y te están impidiendo de ser un discípulo del Señor? Ese es el terreno que Satanás tiene para mantenerte esclavo de él. Un verdadero discípulo ama al Señor sobre todas las cosas. Padre y madre, hijo y hija no son más importantes que Jesús. En Jesús tenemos todo. Sin Jesús no tenemos nada. Lo tengo. Señor, en ti tengo todo. Sin ti yo no tengo nada. Claro que Dios quiere nuestra felicidad. Él es un Padre que sabe darnos regalos. Pero ¿y si no nos damos cuenta? ¿Deja de ser un Padre amoroso? Vamos a aprender a valorar la presencia de Dios por lo que Él es y no por lo que Él hace por nosotros. Lo que ha hecho ya es suficiente para nosotros entregar nuestra vida a Jesús. Esa noche tenemos un punto de inflexión en nuestra vida cristiana. Eso es una decisión racional, pero también anclada en un sentimiento de profundo amor por el Señor. Tienes una decisión a hacer. ¿Qué tipo de discípulo quieres ser? ¿Qué tipo de discípulo você quer ser? ¿Quieres ser parte de la multitud que está corriendo detrás del Señor por causa del pan y del pescado? ¿O quieres ser un discípulo que Jesús enseña todos los días y anda con Jesús? Y todavía puede ser uno de los íntimos de Jesús que reclina sobre el pecho de Jesús. Todavía puede ser un íntimo de Jesús que en el momento de mayor dolor de la vida de Él llama a los amigos más íntimos para orar junto con Él. Él
Él llama a sus amigos más íntimos para mostrar la gloria de Él. Fue una muestra de la gloria de Dios cuando Él fue transfigurado en el monte. El Señor no está llamando a las multitudes. El Señor está llamando discípulos. Aquellos íntimos del Señor que quieren tener una relación de profundidad. Aqueles íntimos do Senhor que querem ter relacionamento de profundidade. Esa noche se entregue al Señor. Se entregue ao Senhor. Vamos a bajar nuestras cabezas y usted va a hacer una oración individual ahora y confesar para el Señor aquello que todavía no le entregó a Él, lo que todavía está resistiendo al Espíritu Santo, para que usted entregue eso al Señor. Para que você entregue isso ao Senhor. Hable al Señor que amas a Él y se rinde a Él. E se rende a Ele. Todo entregaré. Todo entregaré. Todo, oh Salvador bendito, te entregaré. Vamos a quedar de pie, hermanos. Vamos colocar de pé, irmãos. Todo a ti, Jesús, entrego todo a ti, consagraré. Voy a confiar en ti, amarte siempre a ti, yo seguiré todo. Entrego tudo a ti, consagrarei. Vou confiar em ti, amar-te sempre a ti. Eu seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo ao Salvador bendito te entregarei. Todo a ti, Jesús, entrego tus pies prostrado estoy en este mundo mal. Renego me acepta, Señor, todo entregaré, todo. Oh Salvador bendito, te entregaré. A teus pés prostrado estou. Neste mundo mal renego, me aceita, ó Senhor. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo ao Salvador bendito te entregarei. Todo a ti, Jesús, entrego, me hace totalmente tú. Tudo a ti, Jesus, entrego, faz-me totalmente teu. Que yo pruebe tu espíritu y conoce que eres mi todo. Entregaré todo, entregaré todo. Oh Salvador bendito. E conheça que és meu. Tudo entregarei. Tudo entregarei.
Todo a ti, Jesús, entrego. Te doy todo mi ser, con poder y amor. Me llena tu bendición. Quiero todo, entregaré todo. Oh Salvador bendito, te entregaré. Com poder e amor me enche, tua bênção quero ter. Tudo entregarei, tudo tudo, Salvador bendito, te entregarei. Todo a ti, Jesús, entrego. Oh, qué gozo, mi Señor. Jesus, entrego, que gozo, meu Senhor. Paz perfecta, paz completa. Gloria a ti, oh Salvador. Paz completa, glória a ti, ó Salvador. Todo entregaré todo. Oh Salvador bendito. Tudo entregarei, tudo, Salvador bendito, te Todo entregaré, todo entregaré, todo lo entregaré, todo lo entregaré. Todo, oh Salvador bendito, te entregaré. Salvador bendito, te entregarei. Todo entregaré todo. Oh Salvador bendito, te entregaré. Tudo entregarei, tudo, Salvador bendito, te entregarei. Podem se sentar. Ahora queremos transmitir un testimonio para mostrar un caso de rendición radical, entrega radical, para alentarnos a ver cuánto nos apegamos a cosas insignificantes y no nos entregamos al Señor. Rendição radical. Entrega radical. Para nos encorajar em relação a vermos o quanto nós ainda nos apegamos a coisas insignificantes e não nos entregamos ao Senhor que salvou a nossa vida. Una base bíblica para servir de contexto para ese testimonio es Hebreos 11, que habla sobre los héroes de la fe. Sobre os heróis da fé. Y nos gusta escuchar las historias de los héroes de la fe cuyos resultados fueron victoriosos y positivos y fueron liberados. Libertos. Ya demos muchos mensajes alentadores sobre esa liberación, esa victoria. Sobre essa libertação, essa vitória. Pero Hebreos 11 no solo habla de las cosas buenas que ocurrieron para aquellos que se entregaron totalmente al Señor. Que se entregaram totalmente ao Senhor. Hebreos 11 también trae, a partir del 35, ejemplos de héroes de la fe que fueron torturados, cerrados al medio, martirizados, que se entregaron totalmente. Cerrados ao meio, martirizados, que se entregaram totalmente. Hebreos capítulo 11, versículo 35, parte B. Hebreos capítulo 11, versículo 35, parte B.
Algunos fueron torturados, no aceptando su rescate para obtener mayor resurrección. Hebreos, capítulo 11, versículo 36. Otros a su vez pasaron por la prueba de escarnios y azeroides y hasta de algemas y prisiones. Hebreos, capítulo 11, versículo 37, parte A, fueron apedreados, probados, cerrados por el medio, muertos a hilo de espada. Hebreos, capítulo 11, versículo 37, parte B, andaron peregrinos vestidos de pieles de ovejas y de capas, necesitados, presas. Recuerden esta frase. Hebreos, capítulo 11, versículo 38, parte A, hombres de los cuales el mundo no era digno. Hebreos, capítulo 11, versículo 38, parte B, errantes por los desiertos, por los montes, por las covas, por los antros de la tierra. Hebreos, capítulo 11, versículo 39. Ahora todos esos que obtuvieron buen testimonio por su fe, no obtuvieron, sin embargo, la concretización de la promesa. Hebreos, capítulo 11, versículo 40. Por haber Dios provido algo superior a nuestro respeto, para que ellos, sin nosotros. Voy a leer un extracto del libro de los mártires, de John Fox. El autor John Fox nació en 1516 y falleció en 1587. Nació en Inglaterra. Se convirtió en profesor de Oxford y se unió a los reformadores ingleses. Cuando la católica romana Mary Tudor asumió el reinado del país, ordenó la persecución de los protestantes reformadores. Y John Fox logró escapar y huyó a Alemania. Y en el exilio, Alemania y Suiza comenzó a compilar información sobre los mártires y las persecuciones de los cristianos. Y la primera edición de este libro fue publicada en 1559 en latín. Ese es un libro muy antiguo. Y después de la entronización de la protestante reina Elizabeth, Fox volvió a Inglaterra. Y la traducción inglesa fue editada en 1563 bajo el título The Acts and Monuments of These Latter and Perilous Days. Sin embargo, la obra se hizo conocida popularmente por el Libro de los Mártires, título que se consagró a lo largo de la historia. Voy a leer el extracto del primer capítulo. Y quiero proveer un contexto para que entiendan algunos personajes de este relato. Romano es el nombre de un cristiano. Fue un siervo de Dios, un diácono, que estaba en Antioquía durante el inicio de la persecución del emperador Diocleciano en el siglo IV, que alentó públicamente a los cristianos a no renegar de la fe. Fue arrestado, torturado y estrangulado en la prisión por orden de Galerio, que era emperador. Y tiene otro personaje que va a aparecer, que era una autoridad romana encargada de hacer cumplir los decretos imperiales contra los cristianos en Antioquía, presidiendo el juicio de aquellos que se negaban a negar su fe. Así que recuerden el significado de estos personajes. Voy a leer, pueden acompañar, porque creo que es la mejor manera de relatar ese testimonio. Y recuerden el principio de rendición, amor, entrega radical. Cuando Romano por segunda vez clavó a Dios viviente, Señor Jesucristo, su Hijo bien amado, y la vida eterna por medio de la fe en su sangre, Asclepías les ordenó a los carrascos que les murrasen la boca hasta que sus dientes fuesen arrancados. Se cumplió el orden. Fue esmurrado, sus cejas fueron rasgadas a la uña y sus caras perforadas al cuchillo. La piel de la barba fue poco a poco arrancada. Finalmente, su bella cara estaba todo deformado. Luego dijo el dócil mártir: le agradezco, oh alcalde, por haber abierto en mí muchas bocas con las que puedo predicar a Cristo mi Señor y Salvador. Vea, cada herida que tengo es una boca alabando y cantando a Dios. El alcalde, atormentado con esa singular constancia, ordenó que suspendiesen las torturas. Amenazó al noble mártir con el fuego cruel. Insultó y blasfemó a Dios diciendo: tu Cristo crucificado no es más que un Dios de ayer. Los dioses de los gentiles son de extrema antigüedad. En ese punto, Romano, aprovechando la ocasión, hizo un largo discurso sobre la eternidad de Cristo, su naturaleza humana y sobre su muerte y expiación por la humanidad. Luego dijo: deme, oh alcalde, un niño de apenas 7 años de edad, libre de malicia y de otros vicios.
o que ela tem a dizer. Su pedido fue aceptado. Entre la multitud se llamó un menino que fue colocado delante del mártir. Dime, filhinho, dijo, si tú crees que hay razón para que adoremos a un solo Cristo, y en Cristo a un solo Padre, o entonces para que adoremos a muchos dioses. Há muitos deuses. Cuando el menino respondió, ciertamente aquel que los hombres afirman ser Dios, sea lo que sea, debe ser un solo, y lo que le es propio es único. Único. Porque Cristo es único. Cristo es necesariamente el verdadero Dios. Verdadeiro Deus. Pues los niños no podemos aceptar que existan muchos dioses. Muitos deuses. A esa altura el alcalde, tomado de pura sorpresa, dijo, tú, joven villano y traidor, ¿dónde y de quién aprendiste esta lección? Lição, De mi madre, dijo el niño. criança. Con su leche subí la lección de que debo creer en Cristo. Se llamó a la madre y ella de buen grado se presentó. El alcalde ordenó que el niño fuera colgada y aceroitado. Los condoídos espectadores de ese acto impiedoso no podían controlar las lágrimas. Solo la madre, exultante y feliz, todo asistía con las caras secas. De hecho, ella reprendió su dulce filhinho por implorar un gole de agua fría. Le dije que tenía sed de la copa de la que otrora bebieron los infantes de Belén, dejando de lado la leche y las papiñas de sus madres. De suas mães. Ella le alentó a recordar al pequeño Isaac, que viendo la espada con la cual sería abatido y el altar sobre el cual sería quemado en sacrificio, De boa mente apresentou o tenro pescoço ao golpe da espada do seu pai. mientras era dado ese consejo, el sanguinario algoz arrancó el cuero del alto de la cabeza del niño, con el cabello y todo. Gritó entonces a la madre, aguanta, filhinho, pronto tú verás aquel que te adornará la cabeza desnuda con una corona de gloria eterna. De glória eterna. La madre consola, el niño se siente consolada, la madre anima, el meninino se siente animado y recibe los sacerdotes con una sonrisa en la cara. No rosto. El alcalde, percibiendo que el niño era invencible y sintiéndose derrotado, mandó el bendecido meninino para la fetida mazmorra y dio órdenes para que las torturas de Romano, principal autor de esas maldades. Maldades fossem repetidas e intensificadas. Así, Romano fue traído otra vez para nuevos sacerdotes, debiendo los castigos ser renovados y aplicados sobre sus viejas heridas. Sobre as suas velhas feridas. El tirano ya no aguantaba más. Era necesario apresurar la sentencia de muerte. Es penoso para ti, dijo él, continuar vivo por tanto tiempo. No tengas duda de que una flamenco hoguera será pronto preparada. En ella tú y ese niño, tu compañero de rebelión, seréis consumidos y transformados en gris. Cinza. Romano y el meninino fueron conducidos para la ejecución. Al llegar al lugar elegido, los carrascos arrancaron el hijo de su madre, que lo tomaba en los brazos. La madre, limitándose a besarlo, entregó la crianza. Adiós, dijo ella. Adiós, cariño. Cuando hayas entrado en el reino de Cristo, allá en tu bendecido estado, te recuerda de tu madre. Mientras el carrasco aplicaba la espada al cuello de la criancina, ella entendió así. Todo alabanza del corazón y de la voz. Neste dia em que a morte deste santo recebes com muito amor. Después de haber sido cortada la cabeza del inocente, la madre la involucró en su vestido y la agarró en el cuello. Del lado opuesto, una gran fogata fue encendida, en la que Romano fue arrojado. En el mismo instante, desató una gran tormenta. Finalmente, el alcalde, sintiéndose confundido ante la fuerza y el coraje del mártir, dio órdenes rigurosas para que él fuese reconducido a la prisión, donde debería ser estrangulado. Ese es el final del capítulo 1 del libro de los mártires. He leído ese testimonio hace unos años, hermanos, y no tiene una vez que lea que no llueve, porque soy padre, yo tengo 2 hijos, y yo sé su valor para mí. E eu sei o valor deles para mim. Y humildad en el corazón, que no sé si tengo ese nivel de rendición, ese nivel de entrega. Tenho esse nível de rendição. Esse nível de entrega. Pero amo a mi Señor
y no quiero resistirlo. e eu não quero mais resisti-lo. Entonces esos testimonios de los mártires son un ejemplo para nosotros. Entonces cuando Jesús te pide entregar la vida a Él, recuerde de Hebreos 11, recuerde el testimonio de esa madre. Jesús habló, Mateo capítulo 10, versículo 37. Quien ama a padre y madre más que a mí, quien ama hijo e hija más que a mí. Não pode ser discípulo. Não é digno do Senhor. ¿Qué has valorado en tu vida? Valorizado na sua vida. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Él nos creó. Ele nos criou. Pero lo que Él quiere es introducirnos en la presencia de Él. Y la presencia de Él va a traer todo lo que necesitamos. Descargue su cabeza y haga una oración al Señor.